Enseguida y desde su despacho del Palacio Presidencial de Miraflores se dirigirá a la nación el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, presidente de la Junta Militar de Gobierno. Uno de los destinos políticos del país, al renunciar el general Marcos Pérez Jiménez, se dirige a la nación con el objeto de hacerle presente que la Junta Militar que en este momento ha asumido el control del país lo ha hecho en virtud de convicciones políticas firmes y definitivas con el objeto de devolver al país la fisonomía tradicional de paz, seguridad, armonía y convivencia entre todos los venezolanos. Luego de la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que supuso el fin de una era y el comienzo de otra en la historia republicana de Venezuela, una junta de gobierno presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal asumió las riendas del poder. Sus integrantes originales eran todos militares y algunos habían jugado un papel protagónico o secundario en los últimos pronunciamientos de las Fuerzas Armadas, los que impulsaron a que Pérez Jiménez abandonara el país en la madrugada del 23 de enero de 1958. El principal rol histórico que asumió esta junta, poco recordada por los venezolanos por la brevedad de su duración, fue el de conducir al país hacia una democracia. Y aunque pareciera ser esta transición la única acción digna de mención por su trascendencia, ya que esta coalición de gobierno inauguró un sistema que perduró hasta el advenimiento del chavismo en 1998, la verdad es que durante sus meses de existencia, esta junta tomó una serie de medidas económicas y sociales que merecen mayor atención por sus consecuencias, a la vez que el nuevo gobierno vivió un conjunto de peripecias bien singulares que definieron la política nacional durante sus años de existencia. Hoy vamos a indagar en este periodo gubernamental que duró poco más de un año, pero fue tan convulso como los siguientes años en Venezuela. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir debajo de este video. Cuando se anunció al país que la dictadura de Pérez Jiménez había terminado, la noticia fue recibida con emoción por parte de sus principales opositores que se agrupaban en la llamada Junta Patriótica, quienes no tardaron en celebrar la conclusión de la resistencia clandestina. Sin embargo, el júbilo sobrevino en preocupación cuando comunicados posteriores revelaron que el expresidente había sido reemplazado por una junta militar. Todos los partidos políticos se oponían a esta idea, pues veían en una junta militar la continuación del estado político del país que venía de un gobierno de carácter militar. Y las Fuerzas Armadas ni siquiera se habían preocupado en consultarle su opinión sobre la constitución del nuevo gobierno. Así que la composición exclusivamente militar de la Junta se convirtió en la discusión predominante. La Junta se apresuró en anunciar al país sus propósitos: mantener el orden, la tranquilidad y la armonía de todos los sectores sociales, liberar a los presos políticos, anular el retiro de los oficiales involucrados en los movimientos contra el anterior gobierno, convocar cuanto antes a elecciones libres, otorgar libertades políticas a los partidos y libertades de expresión a los medios de comunicación y mantener las buenas relaciones internacionales. Pero todas estas promesas de garantías democráticas no funcionaron para callar los reclamos de quienes exigían una mayor pluralidad dentro del nuevo gobierno. La primera junta de gobierno estuvo conformada por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal y los coroneles Pedro José Quevedo, Carlos Luis Araque, Roberto el Turco Casanova y Abel Romero Villate. Wolfgang Larrazábal fue un vicealmirante de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ingresó a la Escuela Naval en 1928 y durante su carrera castrense escaló dentro de las Fuerzas Navales. Sin embargo, durante casi todo el periodo de Marcos Pérez Jiménez, este no ocupó un puesto vital en el gobierno del ideal nacional. Entre 1952 y 1955 fue director del Instituto Nacional de Deportes y en 1957 fue nombrado director del Círculo de las Fuerzas Armadas. Durante los últimos días de la dictadura, Larrazábal ejerció el cargo de comandante de la Marina.
por su cercanía a varios de los conspiradores contra Pérez Jiménez, es en esta posición que es sugerido por los protagonistas de la misma para que asuma la presidencia de la nueva Junta. Como esta Junta se organizó apresuradamente en la escuela militar, estos 4 coroneles que acompañaban a Larrazábal eran los únicos oficiales de más alto rango disponibles en ese momento a premio. El acta constitutiva facultaba al jefe de Estado para hacer cambios en la integración de la Junta, un derecho que pronto usaría Larrazábal para ceder ante las presiones externas. El 24 de enero, 2 de sus miembros, el turco Casanova y Abel Romero, se vieron obligados a renunciar y abandonar el país ese mismo día. Fueron sustituidos por el líder de la Junta Patriótica, Blas Lamberti, y un importante empresario representante del poder económico del país llamado Eugenio Mendoza. La causa de las protestas de los partidos políticos contra la composición exclusivamente militar del gobierno respondía especialmente al afán de introducir en el gobierno a integrantes de la Junta Patriótica conformada por los partidos para así afianzar el poder. Igualmente privaba el interés estratégico de eliminar del escenario político a los militares que permanecieron fieles al gobierno de Pérez Jiménez, combatiendo a los insurgentes hasta horas antes de su huida del país. Mientras varios políticos reconocidos como Gustavo Machado y Rómulo Betancourt regresaban paulatinamente al país y el nuevo gobierno se encargaba de perseguir a los exagentes de la seguridad nacional acusados de graves crímenes, la necesidad de ejecutar medidas que atendiesen distintos problemas económicos que aquejaban a la población se volvía cada vez más imperiosa. Durante el gobierno de Pérez Jiménez, Venezuela había experimentado un gran salto económico. Los acontecimientos de Medio Oriente favorecieron enormemente a la industria petrolera del país. Por otra parte, tanto la minería como la manufactura también crecieron a gran escala, y aquellos cuantiosos ingresos, reflejados en el vertiginoso crecimiento del Producto Interno Bruto, fueron aprovechados en la construcción masiva de obras públicas que dotaron al país de una moderna infraestructura. Sin embargo, los años sucesivos a su caída no fueron nada fáciles para la economía nacional. Cuando Wolfgang Larrazábal asumió la presidencia, paralizó todas las obras públicas iniciadas durante el periodo anterior. Y como la industria de la construcción era la principal actividad que mayor número de personas empleaba en el país, la consecuencia inmediata de esta acción fue un aumento sustancial en el desempleo. Con el objetivo de atenuar esta grave situación, la Junta de Gobierno anunció en marzo de 1958 el Plan de Emergencia, presentado como la gran solución a la crisis del desempleo. Carente de planificación y centrándose en Caracas, el plan se limitó a ejecutar en la marcha tareas menores como reparar calles y aceras, entregar materiales de construcción y pagar pensiones por desempleo. Lejos de arreglar la situación, la agravó todavía más. El resultado del plan fue desfavorable para el medio físico de la capital, cuya cantidad de ranchos se estaban reduciendo significativamente con el plan de gobierno de Pérez Jiménez de demolerlos para reubicar a su población en superbloques. La nueva Junta de Larrazábal eliminó las restricciones a los asentamientos de tierras, paralizó el plan de sustitución de ranchos y aumentó el pago indiscriminado de bonificaciones y salarios a personas desempleadas, que alentó la migración interna hacia Caracas. El resultado de esto fue que con el nuevo gobierno que se instaura el 23 de enero, la ciudad entre 1958 y 1960 empezó a llenarse de ranchos nuevamente en sitios como colinas o cauces de quebradas. El propósito inicial del plan no fue cumplido. El desempleo creció hasta el 9.6% durante 1958. Y por si no fuese suficiente, un informe oficial realizado en enero de 1959, casi un año después de que se instituyó el plan de emergencia, determinó que se erigían diariamente 100 nuevos ranchos en Caracas. Por otro lado, muy pertinente para la memoria del país, el gobierno de Wolfgang Larrazábal también se caracterizó por un notable despilfarro financiero, ganándose la crítica de prestigiosos economistas como Manuel Egaña. Aún contando con la suerte de la abundancia en los ingresos en el país, el nuevo gobierno se excedió angustiosamente en los gastos realizados.
El inflado presupuesto anual previsto inicialmente de 5.818 millones de bolívares se sobrepasó, llegando a la alarmante cifra de 6.335 millones de bolívares, dando como resultado un bochornoso déficit público de 1.579 millones de bolívares. Bochornoso porque este déficit estaba lejos de cualquier otro visto en las últimas décadas de disciplina fiscal. En total, el crecimiento del gasto público fue del 43.1% con respecto al año anterior. Las reservas del Tesoro Nacional también padecieron las consecuencias del despilfarro de la Junta de Gobierno. Cuando Pérez Jiménez abandonó el país, este dejó aproximadamente 2.338 millones de bolívares en las reservas del Tesoro. Había pasado solo un año y estas se disminuyeron a 758 millones de bolívares. Como denunció el economista Egaña, esto quiere decir que el gobierno de Larrazábal tan solo en 12 meses consumió los cuantiosos ingresos fiscales que percibía el país y además gastó casi el 70% de las reservas de Venezuela, es decir, 1.579 millones de bolívares. Como observó posteriormente el ministro de Hacienda, fue tal el drenaje de las reservas del Tesoro que faltó poco para que la Junta entregara el Fisco Nacional en la más completa bancarrota. Apenas se conoció que Pérez Jiménez había abandonado el país, proliferaron en la prensa múltiples acusaciones en contra de la seguridad nacional por violaciones de derechos humanos. Estas son las inculpaciones más populares en la actualidad por la gravedad de los relatos de tortura y asesinato político. Sin embargo, no son las únicas acusaciones que se hicieron. La oposición tenía un amplio repertorio de denuncias contra el anterior gobierno de carácter económico. Las concesiones, por ejemplo, entregadas por la administración predecesora para la explotación de petróleo, fueron percibidas por ellos como una muestra de colonialismo, de corrupción, de entrega discrecional y, en resumen, un atraso en la senda de nacionalización propuesta por Acción Democrática. Entre 1900 y 1957, ciertamente, sí se llevó a cabo una entrega de concesiones a través de un mecanismo de subastas, en las que se abrieron las puertas a una serie de empresas independientes, tales como Sun Oil, Sinclair, Superior y Pennzoil. Fueron entregadas un total de 510.000 hectáreas para la explotación y exploración y 310.000 hectáreas para la explotación, un costo total de 685 millones de dólares. Pero estudios posteriores, realizados durante el gobierno de Larrazábal, demostraron que estas nuevas concesiones no fueron otorgadas a dedo, como denunciaban los partidos políticos, y que al contrario, las decisiones fueron tomadas bajo un criterio racional apegado a la ley. El 20 de mayo de 1958, una comisión investigadora presentó su informe a la Junta Provisional de Gobierno, habiendo encontrado fuera de disputa todos los procedimientos legales. Es decir, que las concesiones fueron repartidas sin irregularidades a nivel legal. E incluso Juan Pablo Pérez Alfonso, que fungió como ministro de Hidrocarburos de Rómulo Betancourt, reconoció que nunca se había procedido con tanta diligencia y método ordenado en la entrega de concesiones como en aquella realizada en el periodo del gobierno de Pérez Jiménez. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que durante 1958 los resentimientos del largo combate político contra la dictadura no se habían enfriado y naturalmente las pasiones influyeron en los juicios sobre la anterior administración, impidiendo así un análisis más objetivo sobre la represión y el desempeño económico y social de este periodo. La nueva Junta de Gobierno había otorgado nuevas libertades políticas de las que previamente no gozaban grupos políticos de centro y de izquierda. Prevalecía entre muchos el afán de justicia y de venganza por las víctimas de la dictadura. Las cabecillas del gobierno predecesor estaban exiliados, por lo que algunos decidieron desahogar su vendetta política desprestigiando a exfuncionarios, como es el caso de Edmundo Luongo Cabello, que resultó inocente de todas las acusaciones en su contra. Mientras que otros prefirieron volcar su revanchismo político contra la comunidad italiana, que había apoyado a Pérez Jiménez durante el plebiscito y durante su gobierno en general.
Desde febrero de ese mismo año, la comunidad italiana, numerosa por la migración incentivada tiempo atrás, empezó a sufrir múltiples ataques xenofóbicos. Eran acusados de ser perejimenistas y por este motivo varios italianos empezaron a recibir llamadas anónimas con amenazas de muerte, así como también circulaban por toda Caracas panfletos anónimos pidiendo a la población abstenerse de comprar productos en los establecimientos italianos. La ola de ataques escaló hasta tal magnitud que Wolfgang Larrazábal se vio obligado a pronunciarse en contra de la xenofobia desmedida que se había desatado. Fedecámaras, la Cámara de Industriales, los partidos políticos, la prensa, los escolares, los escritores y muchos elementos más de la sociedad siguieron este ejemplo condenatorio del gobierno. Pero por desgracia, muchas familias italianas abandonaron el país por el temor de que este funesto episodio se repitiera. Los ataques violentos contra los italianos cesaron, pero la ciudadanía conoció otro grave problema, el aumento de la criminalidad. En los años anteriores, los índices delictivos fueron bajos. Las principales ciudades del país eran ajenas a la zozobra, y los asaltos, el hambre y las bandas criminales eran escasos. Los responsables de tal estado de sosiego fueron los funcionarios de la Seguridad Nacional, quienes además de seguir una función de persecución política, también tenían la función de neutralizar la delincuencia común y la delincuencia organizada. Al eliminarse bruscamente el organismo encargado de mantener a raya la criminalidad, esta se multiplicó con rapidez y la Seguridad Nacional fue sustituida por un organismo que durante sus primeros momentos de existencia estuvo conformado por hombres poco eficaces y sin entrenamiento para el servicio. El mantenimiento del orden público se convirtió en un problema grave para el gobierno de Wolfgang Larrazábal, problema que manifestaría su gravedad en un nuevo episodio que posicionó a Venezuela en la prensa mundial de una forma nada halagadora. Como parte de una gira por la región, el entonces vicepresidente estadounidense Richard Nixon arribó a Venezuela para estrechar lazos con el nuevo gobierno. Pero desde su llegada al aeropuerto de Maiquetía, la comitiva diplomática de la potencia extranjera fue recibida con violencia por parte de una multitud de grupos de izquierda que se congregaron en protesta y que no paraban de insultar, escupir y lanzar piedras a la comitiva estadounidense. La violencia llegó hasta tal punto que el carro donde se transportaba el vicepresidente estadounidense para dirigirse al Panteón Nacional fue asaltado por esa misma muchedumbre que gritaba consignas propias de la izquierda. Por poco fue asesinado en el acto, pues todos los cristales del auto fueron destruidos y la respuesta de Estados Unidos fue inmediata. Al enterarse el presidente Eisenhower que la vida de su vicepresidente peligraba, ordenó la movilización de un escuadrón naval hacia la costa venezolana compuesto por destructores y buques de asalto y desplegó unidades aerotransportadas en Puerto Rico y en Guantánamo. Muy llamativamente, todos los candidatos a la presidencia, pues ya estaba cercana la elección presidencial, condenaron el ataque, menos Wolfgang Larrazábal, quien reconocería después que si hubiera podido, se hubiese unido a las protestas contra Nixon. El atentado fue catalogado como el ataque más violento perpetrado a un oficial estadounidense de alto rango en territorio extranjero. A su vez es relevante tener en cuenta que los problemas económicos y sociales no fueron los únicos a los que se tuvo que enfrentar la Junta de Gobierno. Un enemigo aún más peligroso para el tránsito hacia el modelo democrático amenazaba con interrumpir este camino, pues en el seno de las Fuerzas Armadas, si es cierto que no dominaba la idea de regresar a la anterior dictadura, existía todavía una fuerte oposición al Partido Comunista de Venezuela y Acción Democrática, partidos cuyos miembros ahora ocupaban espacios en la administración pública y pronto tendrían representación en la política nacional por el voto popular. Ante este avance, en julio de 1958, el ministro de Defensa, Jesús María Castro León, envió un ultimátum a Wolfgang Larrazábal criticando su gobierno por su carácter laxo y permisivo con el desorden público y exhortándolo a postergar las elecciones por 3 años y prohibir nuevamente a los partidos de izquierda. El ministro Castro León buscó apoyo en políticos como Rafael Caldera y Jovito Villalba y le propuso al empresario Eugenio Mendoza la presidencia de una nueva junta. Pero el ministro fracasó en su intento y tuvo que renunciar al cargo y abandonar el país.
Si es cierto que esto no fue propiamente un golpe de Estado, sí significó una aguda crisis en la Junta de Gobierno que conllevó a algunos cambios en su estructura y movilizó a cientos de militantes en las calles en contra de la petición que había hecho el ministro de Defensa. El peso de los partidos era cada vez mayor. Sin embargo, este episodio no terminó con el exilio de Castro León. La resistencia a la izquierda seguía viva en un sector de las Fuerzas Armadas. El 7 de septiembre de ese mismo año, los tenientes coroneles Juan de Dios Moncada Vidal y José Geli Mendoza Méndez ejecutaron un golpe militar, según uno de los implicados, en repudio al gobierno de Larrazábal por conducir al país al descalabro económico y por alentar la división en las Fuerzas Armadas. Los insurgentes lograron tomar las instalaciones del Ministerio de Defensa, el destacamento de policía militar situado frente al Palacio de Miraflores y algunas estaciones de radio. Los militares creyeron tener el apoyo de otras guarniciones y unidades militares, pero como no se adhirieron al plan, el movimiento terminó fracasando. El fracaso del golpe militar supuso un gran alivio para los partidos de izquierda, que veían salvado una vez más sus candidaturas para las próximas elecciones. Aunque futuros enfrentamientos contradirían sus declaraciones, Rómulo Betancourt, el presidente de Acción Democrática, afirmó que creía que los comunistas tenían derecho de actuar legalmente en el país, y estos a su vez convivían en armonía con Acción Democrática y con sus oponentes políticos, y compartían el rechazo hacia las reacciones de las Fuerzas Armadas contra ellos. La Junta de Gobierno no aspiraba a permanecer mucho tiempo en el poder que siempre fue inestable para ellos. El 22 de febrero de 1958, apenas un mes después del derrocamiento de Pérez Jiménez, el gobierno nombró una comisión conformada por 13 miembros para que redactaran una nueva ley electoral. La ley fue presentada al público 3 meses después y estipulaba la elección del presidente, del Congreso, de las legislaturas estatales y de consejos municipales. Se estableció el 7 de diciembre de ese año como la fecha de su celebración y la campaña electoral se inauguró oficialmente en noviembre. El 14 de noviembre, Wolfgang Larrazábal renunció a la presidencia de la Junta de Gobierno para participar en las elecciones como candidato, tanto por el partido URD como por el Partido Comunista y por el Movimiento Electoral Nacional Independiente. Su presidencia en la Junta fue sustituida por Edgar Sanabria, uno de los miembros civiles de la Junta, y el nuevo jefe de Estado tuvo que superar otro levantamiento militar, cuyos implicados fueron capturados antes de la ejecución de los planes. Durante el resto de su breve presidencia, prevaleció una atmósfera de tranquilidad en la que se desarrolló la campaña electoral. En cuanto a la candidatura de Wolfgang Larrazábal, esta generó polémica por su relación con el Partido Comunista y hasta hoy es objeto de crítica. Ante esta controversia, Larrazábal intentó explicar a través de una carta al Consejo Supremo Electoral que él no era comunista ni tenía relación política de ninguna especie con las teorías comunistas. Se presentó al país como un católico de arraigada e inquebrantable fe y un demócrata liberal de principios muy definidos. Sin embargo, había sido un miembro del buró político del Partido Comunista quien lo había postulado por el partido y la propaganda política lo presentaba al lado de la característica estrella roja del comunismo, lo que desvirtúa hasta hoy la veracidad de sus palabras. Rómulo Betancourt resultó electo como presidente de la República con el 49.18% de los votos y Larrazábal ocupó el segundo puesto con el 34.61%. Larrazábal ganó en Caracas, pero los votos del interior del país favorecieron mayoritariamente a Acción Democrática, que obtuvo hasta 73 diputados en el Congreso. A vísperas del fin de la Junta de Gobierno, esta protagonizó un último episodio de repercusión internacional que le ha valido múltiples críticas en la posteridad. Con motivo de celebrar el primer aniversario del derrocamiento de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1959, arribó Fidel Castro, el líder de la recién victoriosa Revolución Cubana, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Fue recibido por Jovito Villalba, Wolfgang Larrazábal, Prieto Figueroa de Acción Democrática y una multitud con pancartas aclamando al líder cubano. Días antes, por orden de la Junta, desde Venezuela se habían enviado 7 toneladas de armas y municiones a Cuba para fortalecer a las fuerzas revolucionarias cuando todavía no habían tomado el poder.
Esta ayuda resultó muy importante para el triunfo final de Castro contra el gobierno de Batista. Durante su estadía en Venezuela, Fidel Castro fue tratado con muchísimo más respeto, tanto por la población como por los políticos, que el que recibió el vicepresidente estadounidense. En la Plaza Oliari de la urbanización El Silencio, dio un discurso ante los militantes de los partidos políticos convocados y otro en el Congreso de la República, donde Domingo Alberto Rangel, diputado por Acción Democrática, declaró que estamos recibiendo a un hijo de Venezuela porque Fidel Castro tiene carta de naturaleza en nuestro país. Venezuela, madre de libertadores, debe premiar como hijo suyo a quien ha sabido liberar de la opresión y el terror a un país hermano. Castro también fue invitado al aula magna de la UCB, donde sus palabras fueron escuchadas por sus admiradores en la universidad. El rector Francisco de Venanzi, en unión del Consejo Universitario y muchos de los catedráticos en pleno, no repararon en muestras de afecto al mandatario cubano. Con el impacto de la emoción más grande de mi vida, porque fue para mí más emocionante la entrada en Caracas que la entrada en La Habana, porque aquí lo he recibido todo de quienes nada han recibido de mí. Me despido de esta imponente multitud de mis hermanos de Venezuela. Por último, se reunió con algunas personalidades importantes, entre ellos el presidente electo Rómulo Betancourt, quien aún no había asumido formalmente la presidencia, quien conferenció con Castro en su residencia. Al día siguiente, Fidel Castro abandonó el país, siendo despedido con cariño. En su año de duración, la Junta de Gobierno, primero presidida por Larrazábal y luego por Edgar Sanabria, logró conducir al país hacia un nuevo modelo democrático. Pero el deterioro económico y las tensiones sociales eran notables. El 13 de febrero, Rómulo Betancourt asumió la presidencia de la República. El líder de Acción Democrática recibía una economía diezmada y un tesoro casi en bancarrota por los efectos negativos del plan de emergencia de Larrazábal y el despilfarro de la Junta. Situación deficitaria que a la postre se intentó responsabilizar de manera imprecisa a la gestión de Pérez Jiménez. Si el tránsito exitoso hacia la democracia fue el mayor logro de la Junta, el peor de sus defectos fue la administración de la economía y del orden social. Caracterizadas por el derroche y la corrupción, las políticas del plan de emergencia tuvieron graves repercusiones en el movimiento de divisas, en el tesoro de la nación y en el medio físico de la capital por la proliferación de muchos nuevos ranchos. Igualmente, las nuevas libertades políticas y los cambios en los organismos de seguridad propiciaron situaciones de fuerte tensión en el país, incluso con una potencia extranjera como la estadounidense. Wolfgang Larrazábal siguió participando en la política venezolana en los años posteriores. Se postuló de nuevo a la presidencia en 1963, obteniendo un resultado peor que el anterior, y fue electo en múltiples ocasiones como parlamentario. Falleció finalmente el 27 de febrero del 2003 en Caracas a los 92 años. Con las elecciones de diciembre del 58 se abría la puerta a un nuevo gobierno que también marcaría la historia del país, el gobierno de Rómulo Betancourt, al cual próximamente dedicaremos un documental especial. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, sus apreciaciones, sus sugerencias, denle me gusta a este y todos los demás videos, denle a la campana para que les lleguen las notificaciones de todas nuestras publicaciones y por supuesto síganos en nuestra cuenta de Instagram donde publicamos material complementario a todo lo que hacemos en este canal. Nos vemos en una próxima entrega y cuídense mucho.